Santiago, qué gusto encontrarnos ahora en este espacio y gracias por venir desde tan lejos a Puebla. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarnos. Estamos muy contentos de estar acá en la Universidad Anáhuac de Puebla, en este evento tan importante de Real Cup y estar participando con varias universidades chilenas. Pues ha sido un placer y justo ayer que tú y yo estábamos conversando sobre este espacio, eh, acordamos que íbamos a comentar sobre todo de las oportunidades que existen para las universidades y las empresas de hacer colaboración conjunta. Tú vienes ahora de un panel de hablar de educación continua. Y en fin, en realidad todo lo que hemos conversado en Real Cup ha tenido muchas aristas que tienen que ver en cómo colaboramos con otros. ¿Cómo vas viendo tú las cosas? Bueno, mira, yo creo que es muy necesaria esa colaboración. Yo afortunadamente he estado en los dos mundos. En el mundo de la educación superior estoy más o menos hace 15 años y toda mi vida anterior estuve en el mundo de las empresas. Y empresas del Estado, empresas públicas, empresas privadas. Y uno se va dando cuenta de la gran necesidad que existe entre que estos dos mundos puedan colaborar, puedan conversar en beneficio del desarrollo de los países, del desarrollo de la sociedad. Tal como conversábamos en el panel, de repente las empresas nos tienen un poco de reticencia a las universidades porque ellos miran fundamentalmente la productividad y cómo el aporte que hacen las universidades se refleja en productividad y en beneficios de corto plazo. Claro. Muchas de las empresas piensan así. Y nosotros en la universidad miramos más a largo plazo, ¿no es cierto? Miramos más el desarrollo de largo plazo, no solamente la formación profesional de los estudiantes, sino que también cómo eso puede impactar en el desarrollo del país. Cuando nosotros hacemos investigación básica, por ejemplo, estamos hablando de quizás 25 años más donde eso se va a transformar en desarrollo o en innovación. Entonces, esas dos miradas son las que tenemos que compartir y tenemos que confluir, ¿no es cierto?, en proyectos que nos permitan poder trabajar juntos. Porque las empresas tienen que invertir en investigación. Eso es fundamental para las universidades. Nosotros normalmente estamos peleando por nuestros recursos para poder investigar, poder desarrollarnos. Las industrias tienen recursos para invertir, pero ojalá lo inviertan en las universidades del país donde están produciendo. Hace poco recibimos aquí en la Anáhuac Puebla al vicepresidente de talento, de capital humano, de talento humano, de una empresa importante que es Volkswagen para México. Y él en la conversación me contaba que había regresado de una estancia en la India y previo a eso había estado también en China durante varios años, o sea, es decir, 2 o 3 años en cada país. Y le llamaba la atención el modelo donde los gobiernos estaban poniendo fondos para juntar a las universidades públicas o privadas con las distintas industrias y lograr que se co-crearan tanto programas académicos como investigación conjunta. Y claro, al llegar a América Latina, veía que eso prácticamente es inexistente. ¿Qué te dice eso? Mira, eso es muy importante, muy necesario, y nosotros en Chile ya tenemos una experiencia. Producto del tema de la electromovilidad, producto de que nosotros tenemos litio, mucho litio, y tenemos cobre también, que son los dos metales básicos para desarrollar la electromovilidad en el mundo, el gobierno desarrolló una instancia que se llama el Instituto de Tecnologías Limpias, donde están las industrias de la minería, las grandes mineras, y las universidades. Se formó un directorio con el objeto de desarrollar tecnologías que permitan fortalecer la electromovilidad en el mundo, pero con una condición, de que sean limpias. Y cuando hablo de tecnologías limpias, ¿no es cierto?, hablo de tecnologías que se generen con energías renovables, no convencionales, energía solar, ¿no es cierto?, energía eólica, mareomotriz. Entonces, el Estado puso recursos, una gran cantidad de recursos, y las empresas también. Y ahí se formó este consorcio. Y ahí estamos. Yo participo del directorio de ese consorcio y empezamos a trabajar hace unos 3, 4 meses, pero estamos viendo cómo nos ponemos de acuerdo y cómo aunamos las visiones para poder innovar en esta materia. Pero creo que es un gran paso, porque los recursos que pone el Estado son cuantiosos y los recursos que ponen las empresas también. Pero como estamos partiendo, nos sentamos,
el directorio, los técnicos y ya. ¿Y cómo lo hacemos? Para que esas visiones sean coincidentes. Creo que esa es una muy buena iniciativa. Y en Chile el Estado tuvo la visión de poner esos recursos, como te digo, que son muy importantes, con un horizonte de 10 años. Entonces, en 10 años se tiene que trabajar para desarrollar tecnologías que permitan, a través de la energía limpia, hacer innovación y desarrollo, básicamente en la minería, estamos hablando. Ahora, ¿qué pasa con otras naciones en América Latina donde los gobiernos de cada país no tienen esa visión de conjuntar o poner un recurso, sino más bien una visión sería como de sospecha entre lo público y lo privado, ¿no? Claro. Bueno, ese es un problema porque, y yo te diría que una de las cosas que aporta este tipo de reuniones que estamos teniendo nosotros es justamente para eliminar esos paradigmas, para que nosotros que estamos en las universidades nos abramos a las empresas y podamos transmitir también a los gobiernos, porque indudablemente las universidades tenemos relaciones con los gobiernos, conversamos con los gobiernos, pudimos ayer darnos cuenta de la excelente relación que tienen ustedes, por ejemplo, con el gobernador, donde hacen un trabajo conjunto, ¿no es cierto?, mancomunado, con una visión de futuro. Eso es importante hacerlo y tenemos que atrevernos a hacerlo. Las universidades tenemos que salir un poco de la academia y mirar hacia afuera, porque al final lo que hacemos las universidades es formar personas para que vayan a trabajar a la industria. Entonces, resulta bien poco lógico que nosotros no estemos en contacto permanente con la industria. Eso hay que promoverlo. Eso creo que es fundamental para avanzar en nuestro continente hacia el desarrollo. Me parece que eso sí ha venido sucediendo y de manera especial uno de los efectos pospandemia es salir a vincularse con los demás, aprovechar las oportunidades que existen. Y creo que ahora estamos cayendo también en, lo mencionaban al inicio de este encuentro, ¿no?, en este fenómeno donde las grandes industrias buscan talento, dicen que no existe, los egresados perciben que no hay espacios para vincularse con las industrias y las universidades dicen los acabamos de formar, ¿no? No sé si tendríamos que hacer ajustes en currícula o tendríamos que fomentar con la misma currícula formación o ambas cosas, vinculación con las industrias, perdón, o ambas cosas. ¿Cuál sería la lógica desde tu punto de vista? Mira, nosotros estamos haciendo en la universidad un diseño curricular bastante profundo a todas nuestras carreras. Y uno de los aspectos importantes para hacer ese diseño curricular, que es un diseño que se supone que nos va a mantener al día por lo menos 10 años, es ver qué es lo que está ocurriendo afuera. ¿Cuáles son las necesidades que se están generando en el mundo laboral? Conversar con los empleadores, hacerle encuesta a los empleadores. ¿Qué es lo que ustedes buscan, ¿no es cierto?, de los profesionales que egresan de la universidad, a nivel de pregrado y a nivel de posgrado? Y eso reflejarlo en el currículum. O sea, el perfil de egreso está cambiando. El perfil de egreso de la carrera ya no es el mismo que teníamos antes. Por ejemplo, temas como el liderazgo, temas como la innovación, la capacidad de innovar, temas como la capacidad de trabajar en equipo, forman parte de los perfiles de egreso hoy día que las empresas están valorando mucho. Por ejemplo, las competencias blandas es un aspecto que las empresas hoy día valoran. Sí, yo recuerdo haber cayó en mis manos un informe de distintas industrias de headhunting, y donde efectivamente ahora las habilidades más valoradas, si no mal recuerdo eran 14, eran únicamente soft skills, ¿no?, habilidades blandas. Lo demás era, qué bueno que tengas alguna especificación técnica, esa quizá desde la industria te la podemos enseñar, pero lo más relevante es estas habilidades colaborativas, sobre todo. Volviendo al tema del diseño conjuntamente con la industria, a ver, déjame hacer una analogía, que la mencionábamos hoy en día aquí en Realcup. Los rectores tienen claridad en decir, tenemos que incorporar inteligencia artificial a nuestros procesos. Y la academia dice, sí, y la parte administrativa de las universidades concuerdo con ello. Y después el siguiente paso es cómo lo hacemos, y ahí caemos todos en un pantano de no saber por dónde moverse ni a quién llamar. Y quizá pasa algo similar al decir, me quiero vincular con las industrias para que nos ayuden en el análisis de los programas. ¿A quién invito? ¿A qué industria invito?
¿De qué ámbito? ¿A qué colaborador en particular de la industria? ¿Al director general, al de capital humano? ¿A quién? ¿Cuál sería tu lógica para esa vinculación, particularmente en el análisis de programas académicos? Mira, yo diría que las universidades no estamos en todas las líneas. Siempre tenemos líneas donde somos más fuertes y otras líneas donde somos más débiles. Y uno tiene que partir por la línea donde es más fuerte, ¿no es cierto?, donde tiene mayores competencias. Y ahí desarrollar estrategias, ¿no es cierto?, que sean de interés para las empresas. Porque a las empresas uno no le puede ofrecer cualquier cosa. Y en conjunto construir en base a comités colaborativos, que nosotros creemos que eso es muy positivo, empezar a construir cuál es la forma en que podemos colaborar y cuáles son los aspectos en que podemos colaborar. No podemos colaborar en todo, tenemos que definir líneas muy definidas. Por ejemplo, en este instituto que te comentaba yo hace un minuto, el instituto dice, mire, nos vamos a abocar a desarrollar tecnologías sobre la base de energías limpias. Eso, ¿para quién? Para la minería. Perfecto. Ahora, nosotros siempre metemos a toda la minería porque somos un país minero. Ya, aboquémonos en eso. ¿Qué es lo que necesita la minería? Mira, la minería consume el 30% de la energía de Chile. El 30%. Perfecto. ¿Y cómo se produce la energía? La energía se produce en Chile, se producía, ya no, con carbón y con petróleo. Ya. Avancemos hacia la energía eólica y hacia la energía solar. Perfecto. ¿Cuáles son los especialistas en las universidades que están trabajando estos temas? Y ahí las universidades dicen, mire, yo tengo esta línea de investigación y tengo especialistas. Y las empresas dicen, perfecto, yo necesito este recurso en determinadas horas para producir tanta energía. Y nos focalizamos en eso. Y ahí vamos desarrollando un prototipo, vamos con un piloto, ¿no es cierto? Y al final deberíamos llegar a un producto que se pueda instalar en una industria y que pueda dar los resultados que todos necesitamos. Fíjate que esto ha tenido un gran desarrollo en Chile. Yo veo quizá que estos grandes corporativos tecnológicos como Google, Microsoft, Amazon, etcétera, ya han hecho esa apuesta y no creo que vayan a regresar. No necesariamente veo a todas las industrias queriendo suplir. Lo que sí estoy viendo, unos actores emergentes que hacen esa vinculación o que ayudan en esos espacios. Recientemente en una de nuestras universidades, en la Anáhuac, México, firmamos un convenio de colaboración para la industria de la electromovilidad. Y hicimos una alianza con una fundación que es Ibero-American Technology Foundation, que lo que se dedica a esa fundación es a hablar con las industrias, mapear cadenas de valor, por ejemplo, de electromovilidad, encontrar las necesidades de la industria en términos del valor que requiere del talento y después conjuntamente tomar contenido de distintas instituciones, en este caso es contenido de Harvard y de Arizona State University, y el convenio lo que va a hacer es, asignado con nosotros, es formar profesores, particularmente, con contenido de estas dos instituciones para los hallazgos de la cadena de valor de electromovilidad. Es decir, me parece que ahora hay actores que están facilitando ese diálogo, que ha sido novedoso para nosotros, o me refiero para la industria educativa como otra industria que existe, el aprender a colaborar, el no sentir que todo lo quiero hacer yo. Las universidades tenemos que abrirnos a la sociedad. La universidad tradicional ya no es una universidad que funciona en ninguna parte del mundo. Y tenemos que, es lo que pensamos nosotros, lo que pienso yo, estar en todos los ámbitos. Tenemos que vincularnos con todas las áreas de la sociedad donde podamos aportar y donde podamos recibir también información, experiencia que se transmita a los perfiles de egreso de nuestros estudiantes. Esa es la forma. Fíjate, nosotros trabajamos con Corea, por ejemplo. Tenemos vínculos con Corea y de ellos recibimos bastante información
de cómo, ahora ellos, claro, ellos tienen unas políticas distintas, gobiernos distintos, pero ellos nos cuentan un poco cómo van vinculando y van avanzando en la formación académica con la formación de la industria. Ellos trabajan muy estrechamente industria y academia. Pero claro, son realidades sociales distintas a las nuestras. Claro. Y nosotros tenemos que adaptar esa realidad a la realidad de América Latina, que es una realidad que no es la de Europa, que no es la de Estados Unidos, y que nos cuesta mucho más hacerlo. Y generalmente las grandes empresas que podrían trabajar con nosotros en estos aspectos no son empresas de América Latina. Claro. Son empresas internacionales que tienen una forma de ver su desarrollo de una forma muy distinta a la que tenemos nosotros. Fíjate que nosotros hace algunos años hicimos una experiencia en la universidad, formamos un consejo académico de la minería en la universidad. Invitamos a todo el sector minero a que participara, a la Sociedad Nacional de Minería, al Consejo Minero, a los sindicatos de la minería, ¿no es cierto?, a las principales empresas, para conversar sobre el sector, sobre el sistema, y para elaborar una carrera que a ellos les hiciera sentido. Y la verdad es que fue tremendamente beneficioso, lo que, habiendo yo sido ministro de minería, imagínate, yo venía del sector, lo que nos dijeron los trabajadores, lo que nos dijeron los sindicatos, lo que nos dijeron los profesionales, fue tremendamente valioso para poder construir el perfil de nuestra carrera y poder darle el sentido que ellos necesitan en la industria. Ese tipo de colaboraciones hay que atreverse a hacerlas. Y ahora que regresaste e invitaste a Asia a la conversación, recuerdo en uno de los paneles, Yamil Salvi nos decía, despierten latinoamericanos, porque no están compitiendo entre ustedes y están muy metidos en los temas de regulación y en la incorporación de nuevas tecnologías, mientras los asiáticos van avanzando como regiones en el mundo, a pasos agigantados, con mucho más vinculación empresa, industria, universidad, que la que ustedes han generado. Si tú hicieses el análisis de comparar por regiones, ¿en qué lugar está América Latina? Yo diría que nosotros estamos muy atrasados. Si es que no estamos, bueno, con África debemos estar más o menos a ese mismo nivel. Ellos van muchísimo más avanzados. No nos olvidemos que después de la Segunda Guerra Mundial, soy más joven, así que no te acuerdas. Estados Unidos dijo, ¿qué tengo que hacer para generar desarrollo en el mundo después de esta guerra? Y crearon universidades de investigación, solamente universidades de investigación. Y le pusieron fondos a esas universidades. Y las universidades de investigación dijeron, la vamos a vincular con la industria que queremos desarrollar para el futuro. Y eso generó un salto, y no solamente lo hicieron en Estados Unidos, también lo hicieron en Japón. Estamos hablando del año 48, 49. Y eso generó un impacto muy grande. Universidades investigando para el desarrollo que necesitaba el mundo en ese momento. Y ahí surgieron las grandes empresas, en Japón, en Estados Unidos. Y ese modelo también lo toma Corea. No nos olvidemos que Corea Corea del Sur estoy hablando, hace 35, 40 años, era un país pobre. Era un país más pobre que muchos de los países de América Latina. Pero con un modelo de desarrollo de esa naturaleza que no sé si se podría hacer en América Latina, la verdad. El tema ahí es que esos modelos estuvieron muy vinculados al esfuerzo de los estados. Somos conscientes en América Latina que esa visión no está por ahora en las prioridades de los gobiernos nacionales. Como universidades particulares, ¿qué rol tenemos que jugar en ese aspecto? Mira, yo diría que el rol más importante que tenemos que jugar es hacer ver esta situación, involucrarnos en todos los paneles de discusión que existan en nuestros países, participar en las iniciativas de gobierno. Por ejemplo, esta iniciativa de gobierno que yo hablo del Instituto de Tecnologías Limpias, hay 2 universidades privadas, de las 8 o 10 que hay, solo 2 privadas, pero eso nos da una voz. Las otras son todas estatales. Claro.
porque el gobierno prefiere las estatales, pero hay dos privadas. Y ahí nosotros tenemos una voz. Tenemos que involucrarnos, tenemos que hacer ver esta situación, porque los gobiernos siempre miran el corto plazo. Los gobiernos que miran el largo plazo son pocos. Hay áreas de gobierno donde se mira el largo plazo, pero en general el gobierno está pensando en la elección que viene en 4 o 6 años más y qué es lo que voy a alcanzar a hacer para poder, ¿no es cierto?, seguir con mi proyecto político. Entonces, cuando hay proyectos de largo plazo hay que tratar de involucrarse, hay que tratar de estar ahí, hay que tratar de hacer esfuerzos, hay que tratar de transparentar esta situación y de obtener resultados. Yo creo que como universidades privadas, en Chile no hay muchas universidades. Fíjate que en Chile hay solamente 60 universidades. Aquí en México hay 3.200. De esas 60 universidades hay 18 estatales y el resto somos todas privadas. Por lo tanto, no es fácil dejar afuera las universidades privadas, Claro. porque somos pocas universidades y nosotros somos la mayoría. Entonces nosotros aprovechamos toda esta oportunidad. Fíjate que en el sistema de acceso a la universidad, nosotros tenemos un sistema único de acceso a la educación superior, hay un consejo donde también están las universidades privadas. Y nosotros hacemos esfuerzos como CUP para estar presentes en todos los lugares donde tenemos espacio. Y de esa forma empezar a incorporar estos temas que a veces las universidades estatales, antiguas, 150 años, 140 años de vida, no se ven con mucha facilidad. Claro. Y ellos siguen una rutina. Y nosotros somos los llamados a generar los cambios. Vamos a la recta final y cerrando. Esta conversación la verán muchos colegas nuestros, muchos académicos pertenecientes a Real CUP en América Latina. ¿Qué mensaje dejas sobre la vinculación entre las universidades, las empresas, desde la universidad privada, como lo acabas de mencionar, pero sobre todo pensando y recopilando todos los mensajes que hemos recibido a lo largo de estos 2 días en una educación de futuro, que volvamos a retomar nuestra misión como punta de lanza? ¿Qué podríamos decir? Mira, yo creo, hablando del tema de la responsabilidad de las universidades privadas, que las universidades privadas son absolutamente necesarias en el mundo en que vivimos hoy día, porque tenemos una mentalidad distinta a lo estatal. Yo estudié en la universidad estatal, casi todos los de mi generación estudiamos en universidades estatales, no había universidades privadas, pero hoy día el mundo cambió y nosotros tenemos una responsabilidad, porque esa responsabilidad también se traduce en la movilidad social, especialmente en un continente como América Latina. Nosotros en este momento, de acuerdo con los indicadores, estamos generando la movilidad social. Los estudiantes de menores recursos están yendo a estudiar a las universidades privadas, más que a las estatales, en algunos países, no en todos. Sí, en el nuestro es así. En nuestro, el 75% de los jóvenes estudian en universidades privadas. Nosotros tenemos una mentalidad más innovadora. Eso también tenemos que aprovecharlo. Y tenemos que buscar los espacios para que eso genere un cambio en la sociedad. Porque al final lo que tenemos que hacer es generar ese cambio, que nuestro continente vaya hacia el desarrollo. Y las universidades somos responsables de que eso ocurra. Y si nos quedamos estáticos, sin generar iniciativa, sin presionar, sin innovar, no va a haber cambio. Entonces esa responsabilidad yo la veo en las universidades privadas y veo que se está haciendo. Y lo que escuchamos en este evento, acá en Puebla, es muy interesante y muy positivo, porque vemos que todas las universidades están muy interesadas en avanzar en innovación, en avanzar en desarrollo, en hacer cosas nuevas, en no quedarse, ¿no es cierto?, en que me faltaron recursos, que no tengo recursos, sino que avanzar en eso. Y bueno, y la vinculación con las empresas absolutamente necesaria para lo que se viene hacia el futuro. Y nosotros tenemos que liderar esos temas. Santiago, qué rico conversar contigo. Encantado, encantado. Muchas gracias. Muy contento de estar aquí en Puebla, una ciudad muy, muy hermosa, con una exquisita comida que la hemos disfrutado mucho. Es un placer tenerte aquí. Gracias.